En esta inquietante historia, exploramos el misterio de una luz que aparece en un viejo cementerio de Paraguay. Aquellos que se atreven a acercarse a ella no solo son testigos de lo inexplicable, sino que también se enfrentan a eventos extraños que transforman sus vidas. ¿Es el espíritu de alguien que busca ser recordado o una advertencia de que algunos secretos deben permanecer en la oscuridad? Acompáñanos en esta travesía aterradora y descubre qué se oculta tras la luz en el cementerio. En las profundidades de Paraguay, en un pequeño pueblo casi olvidado por el tiempo, se esconde una historia que se cuenta en susurros, una leyenda que hiela la sangre y eriza la piel. Un viejo cementerio, un lugar donde el silencio de la noche es interrumpido por un fenómeno tan hermoso como aterrador, una luz misteriosa. Imaginen las noches más oscuras, sin luna, sin estrellas, cuando la negrura lo envuelve todo. Es en esos momentos cuando aparece una luz solitaria que parpadea y danza entre las lápidas desgastadas por el tiempo. No es la luz de una linterna, ni el reflejo de algo lejano. Es algo más, algo que no pertenece a este mundo. Los que han tenido la osadía de verla de cerca, de sentir su extraño calor, cuentan que sus vidas nunca volvieron a ser las mismas. Eventos extraños, inexplicables, perturbadores, comienzan a tejerse en su día a día. Se dice que esa luz es el espíritu de un alma en pena, alguien que se niega a ser olvidado, un alma que busca desesperadamente un recuerdo, una conexión. Su aparición trae consigo una atmósfera cargada de inquietud, pero también de un asombro casi hipnótico que te atrae, que te llama. Los más ancianos del pueblo, guardianes de las viejas historias, son quienes mejor conocen el mito del cementerio. Sentados en sus mecedoras, con la mirada perdida en el horizonte, narran con voz grave las consecuencias de encontrarse con la luz. Aseguran que cada vez que alguien la ve, un pacto invisible se sella y el destino de esa persona cambia de forma irrevocable. El cambio nunca es predecible, nunca es igual. Algunos cuentan, perdieron la razón, sus mentes se quebraron bajo el peso de lo que vieron. Sus días se llenaron de sombras y sus noches de pesadillas sin fin. Terminaron vagando por las calles, hablando con fantasmas que solo ellos podían ver. Otros, en cambio, tuvieron una suerte diferente, casi como si la luz les hubiera concedido un deseo retorcido. Encontraron tesoros ocultos, antiguas monedas de oro enterradas en sus propios patios, fortunas que aparecían de la nada. Pero incluso estos afortunados coincidían en algo: en la experiencia los había marcado para siempre. El oro no podía comprar la paz que habían perdido. La luz les dejó una cicatriz en el alma, un recordatorio constante de esa noche en el camposanto. Por eso, la advertencia resuena en cada esquina del pueblo: no te acerques al cementerio después del anochecer. Es un consejo que se transmite de padres a hijos, una regla no escrita que todos respetan. Temen que la luz, en su soledad, atraiga a los curiosos, a aquellos que buscan respuestas que el mundo de los vivos no debería conocer, porque hay secretos que es mejor dejar enterrados junto con los muertos. Pero siempre hay alguien que no escucha. Siempre hay un alma valiente, o quizás un alma tonta, dispuesta a desafiar las leyendas. En nuestro relato, ese alguien fue un joven llamado Miguel. Miguel era escéptico por naturaleza, un chico que creía más en la ciencia que en los cuentos de fantasmas. Las historias de la luz le parecían simples supersticiones para asustar a los niños. Así que, una noche especialmente oscura, impulsado por una mezcla de curiosidad y arrogancia, decidió que era hora de desenmascarar el mito. Armado con una linterna potente, un cuaderno para tomar notas y un corazón que latía con más fuerza de lo que quería admitir, se dirigió hacia las viejas puertas de hierro del cementerio. El aire de la noche era fresco, pero al cruzar el umbral, un frío antinatural lo recorrió de pies a cabeza. Era un frío que no venía del clima, sino de la propia tierra, como si el suelo bajo sus pies estuviera congelado por el dolor y la memoria. A pesar del escalofrío,
La atracción por el misterio fue más fuerte. Lo empujó a seguir adelante, a internarse en el laberinto de cruces y lápidas. Sus pasos eran lo único que rompía el silencio sepulcral. Y entonces, la vio justo como decían las historias. Allí, al fondo, entre las tumbas más antiguas, una luz pálida y titilante danzaba en la oscuridad. No parpadeaba como una llama, sino que se expandía y contraía suavemente, como un corazón latiendo. Era un faro en medio de un océano de negrura, y Miguel, a pesar de su escepticismo, se quedó sin aliento. Olvidó su cuaderno, olvidó su propósito científico. Solo podía mirar. Se acercó lentamente, paso a paso, sintiendo como el aire a su alrededor se volvía más denso, más pesado, como si estuviera caminando bajo el agua. Respirar se hizo difícil. Con cada metro que avanzaba, la luz brillaba con más intensidad, hasta que fue casi cegadora. Y dentro de ese resplandor comenzó a distinguirse una forma, una silueta. La luz reveló una figura espectral, etérea y translúcida, que parecía flotar justo encima de una tumba sin nombre. No tenía rasgos claros, pero Miguel pudo sentir, más que ver, unos ojos cargados de una tristeza infinita y una expresión de profundo anhelo. La figura pareció notarlo, y extendió una mano brumosa hacia él, no de forma amenazante, sino como una súplica silenciosa. En ese instante, Miguel comprendió la verdad aterradora: no estaba solo. Las leyendas eran reales, el miedo lo paralizó. Quería correr, huir de ese lugar y no volver jamás. Pero sus pies estaban clavados al suelo. La fascinación era una fuerza igualmente poderosa, una curiosidad mórbida que lo mantenía prisionero. Se quedó allí, atrapado entre el terror más primario y una extraña compasión por esa aparición solitaria, sintiendo la necesidad inexplicable de acercarse aún más, de responder a esa llamada silenciosa. El tiempo pareció detenerse. Esos momentos se sintieron como horas, una eternidad suspendida en el silencio del cementerio. Finalmente, tan abruptamente como había aparecido, la luz comenzó a desvanecerse. La figura se disolvió en el aire y la oscuridad recuperó su dominio. El silencio volvió, pero ahora era un silencio diferente, más pesado, más consciente. Miguel, aturdido y temblando, se dio la vuelta para marcharse. Logró mover las piernas y corrió, sin mirar atrás, hasta que las luces del pueblo aparecieron a lo lejos. Pero algo dentro de él se había roto. Algo había cambiado para siempre. La marca de la luz ya estaba sobre él desde esa noche. Su vida se convirtió en un infierno personal. Comenzó a experimentar una serie de eventos extraños que destrozaron su cordura. Tenía visiones fugaces de la figura espectral en el reflejo de una ventana o al final de un pasillo oscuro. Escuchaba susurros ininteligibles en la quietud de su habitación, voces que parecían llamarlo desde el más allá. Y sobre todo, sentía constantemente la sensación de ser observado, una presencia invisible que lo seguía a todas partes, recordándole que ya no le pertenecía por completo al mundo de los vivos. Los días se convirtieron en semanas, y Miguel, antes un joven popular y alegre, se transformó en un paria en su propio pueblo. Sus amigos, asustados por su comportamiento errático y sus historias escalofriantes, empezaron a evitarlo. Los rumores sobre su encuentro con la luz se esparcieron como la pólvora. La gente lo señalaba por la calle, murmurando a sus espaldas. El pueblo, que alguna vez fue su hogar acogedor, se había convertido en una jaula hostil. Finalmente, en su soledad y desesperación, Miguel comprendió la verdadera naturaleza de la luz. No solo buscaba ser recordada, también era posesiva, celosa, reclamaba para sí a aquellos que se atrevían a buscarla, a aquellos que cruzaban la frontera entre la curiosidad y la profanación. La luz no quería un simple testigo, quería un compañero en su eterna vigilia. La historia de Miguel se sumó a las leyendas del pueblo, convirtiéndose en la advertencia más poderosa de todas. Su rostro atormentado es el que los padres describen a sus hijos cuando les prohíben acercarse al cementerio, y la luz sigue allí,
Sigue apareciendo en las noches más oscuras, danzando entre las tumbas, y esperando pacientemente, esperando a que otro curioso, otro escéptico, otro valiente, decida desafiar las advertencias y se aventure en su dominio. La pregunta que flota en el aire del pueblo es siempre la misma. ¿Quién será el próximo? ¿Quién será el siguiente en sucumbir a su misterioso y fatal brillo? Porque, como bien dicen los ancianos, la luz del cementerio es un recordatorio perpetuo de que hay secretos que están destinados a permanecer enterrados y almas que nunca encontrarán el descanso. Gracias por acompañarme en este viaje a lo más profundo de las leyendas de Paraguay. Si te gustan estas historias, no olvides suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en el próximo misterio.